Vamos a continuar donde lo dejamos en este punto, en el cual, por recordar un poco y enlazar con lo que viene a continuación, habíamos establecido una manera de calcular aproximadamente cómo se modifica la velocidad cuando la carga varía. Entonces habíamos llegado a esta fórmula de aquí abajo, esta que veis aquí abajo, donde la velocidad sería igual a esta expresión, es decir, 1 menos la proporción entre las cargas multiplicado por el deslizamiento nominal y por la velocidad de sincronismo. Entonces, cabría calcular el deslizamiento nominal, en principio, del motor que habíamos visto que tenía una velocidad nominal de 2800 revoluciones por minuto. Entonces, el deslizamiento nominal, Sn, es igual a velocidad de sincronismo menos velocidad nominal, que sería esto la velocidad nominal, 2800, partido por la velocidad de sincronismo. En este caso lo sacaremos en tanto por uno. Esto serían 3000 menos 2800 partido por 3000. Es decir, serían 200 partido por 3000, que serían 0,06. Ese es el deslizamiento nominal. Por tanto, la nueva velocidad, como se especifica en la expresión, n', sería igual a 1 menos la proporción de par por deslizamiento nominal multiplicado por la velocidad de sincronismo. La proporción de par no es que sepamos los dos pares, sencillamente esto m' partido por mn indica el par que queremos estimar en comparación con el par nominal. Por ejemplo, si decimos que aumentamos la carga a un 125%, la proporción esta sería 1,25. ¿Vale? Si decimos que aumentamos la carga el 200%, la proporción esta sería 2. ¿No? Si decimos que reducimos la carga al 75%, pues sería 75 partido por 100. ¿No? Sería 3 cuartos, 0,75, lógicamente. Vamos a suponer que variamos la carga que aumentamos la carga al 125%. Esto sería igual, entonces, a 1 menos 1,25 por deslizamiento nominal, que es 0,06. Y multiplicado por la velocidad nominal, que son 3000. Esto me daría un cálculo de 2775. 2775 revoluciones por minuto. Es una forma aproximada de calcular la velocidad, estimando que la característica del motor no es totalmente una curva, sino que es una línea recta. ¿No? Una forma aproximada de calcular esa velocidad. Termina en cuánto se reduce la velocidad. Lógicamente, al aumentar la carga, la velocidad disminuye. Si disminuyéramos la carga, si esto fuera 0,75, pues la carga aumentaría. ¿Vale? O sea, la velocidad aumentaría con respecto al sincronismo. Bien, en cualquier caso, ya digo, es una forma aproximada de calcularlo. Continuamos, por lo tanto, con otro concepto que es el frenado de los motores. Hemos visto que en ocasiones pues es interesante o es importante que el motor pare de una manera lo más rápida posible, o incluso de una forma en modo de rampa, es decir, controlar el frenado de un motor, no dejarle que frene por su propia inercia. Entonces hay varios tipos de frenado. Uno de ellos es el frenado a contracorriente. Es el que se estima cuando la característica mecánica del motor que vimos el otro día pasaba de la derecha a la izquierda, al cuadrante, que de pronto invertíamos el campo, el motor está girando en un sentido y de pronto invertimos el campo, hacemos una inversión de giro, vaya. Entonces el motor tiene que dejar de girar en ese sentido y ponerse a girar en el sentido contrario. Entonces el frenado contra la corriente no hace que el motor acabe girando en sentido contrario, sino que le aplica una tensión con el giro cambiado hasta que el motor frena, y cuando el motor frena ya para de aplicárselo. Es el método de frenado a contracorriente. No es invertir, pues si invertimos el sentido de giro de golpe a plena tensión, pues si a lo mejor y sin ningún control, pues se pone a girar en sentido contrario. Para, pero se pone a girar en sentido contrario.
El frenado a contracorriente exige que sea un frenado controlado, o sea, una inversión controlada. Primero, una inversión a una tensión reducida y también una inversión controlada en el tiempo. De manera que lo que hacemos es invertir el campo a una tensión reducida, haciendo que el motor reduzca su velocidad porque tiene el campo invertido, intenta seguir al nuevo campo, a la nueva dirección del campo, hasta que para y antes de que se ponga a girar en sentido contrario, dejar de alimentarlo. En eso consiste el frenado a contracorriente. En este caso está ahí especificado y gráficamente estaría expresado en esas figuras de ahí. Suponiendo que el motor está trabajando en este punto de trabajo que estoy señalando aquí, si de pronto invertimos el sentido de la corriente, lo que hace el motor es, digamos, es como si cogiéramos la característica que está de esta forma y la pasáramos a esta, ¿vale? Esta de aquí abajo. Estamos invirtiendo, digamos que está girando en el sentido donde la velocidad y el par van en el mismo sentido, y de pronto hacemos una inversión de sentido de giro y pasaría de este punto a este. En eso básicamente consiste la inversión, o sea, el frenado por contracorriente. Entonces, antes de que pase a este punto de trabajo que giraría en sentido contrario, lo que hay que hacer es un frenado controlado, haciendo que más o menos el itinerario siga la flecha esta. Digamos, aplicamos la curva en sentido contrario, que sería esta de aquí abajo, y no a ese nivel, sino a un nivel reducido, y quedaría reducida de pronto a este punto. En eso consiste el frenado a contracorriente. Y por ello necesitaríamos una limitación de la corriente de la tensión de frenado. Normalmente esto se hace con un aparato electrónico, se le aplica una inversión de sentido de giro, pero a una tensión reducida, y esa tensión reducida reduce hasta cero, cuando ya ha dejado de girar, antes de que pase al siguiente punto de trabajo, porque el siguiente punto de trabajo sería este de aquí. Si hago una inversión rápida contracorriente, como hemos hecho en alguna de las prácticas con estos motores pequeños, pues el punto de trabajo ha pasado desde aquí hasta aquí abajo. ¿Vale? Esa es la dinámica que ha tenido ese punto de trabajo con el frenado a contracorriente. Es una forma de frenado. Otra forma de frenado es el frenado regenerativo. Es decir, que haciendo que la energía, la inercia del motor, cuando nosotros quitamos corriente al motor, el motor sigue girando. Esto lo hemos visto sobre todo con el motor de gran potencia cuando hemos hecho la prueba de estrella triángulo, que el motor tardaba en frenar. Bueno, pues si nosotros conseguimos que ese giro, que en definitiva es una energía que se está desarrollando por inercia, aplicarla o utilizar esa energía de algún modo, entonces la utilización de esa energía hará que el motor se frene. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues una forma la más inmediata es poner una zapata. Le pone una zapata al motor y la zapata se calienta. Se está desarrollando la energía en el calor de la zapata. Y el motor se para. Otra forma es utilizarlo como generador, que es lo que estamos hablando ahora. Eso es una máquina que está girando, lo podemos utilizar de algún modo como generador. Y esa energía aplicarla o bien en una resistencia que se gaste en la resistencia esa, simplemente, porque yo no quiero utilizar la energía en ese caso. Simplemente quiero hacer que el motor se frene. Entonces, echando la energía en lugar de la inercia del motor en una resistencia, pues entonces el motor frena. O bien, de un modo más sofisticado, sería devolviendo esa energía a la red. Es decir, hacer que en ese momento, cuando el motor está girando, que funcione como alternador, básicamente. Haciendo que la energía pase a la red. Y en este caso, el paso de la curva sería diferente al que hemos visto antes. En este caso, el frenado por regenerativo se produce cuando el punto de trabajo pasa de esta zona, atraviesa este punto, y pasa de la derecha que está hacia la izquierda. Actuaría como generador. ¿Vale? Es decir, el motor sigue girando, en este caso, pero giraría a más velocidad que la velocidad de sincronismo. Si la velocidad de sincronismo está aquí,
Si el motor gira a una velocidad por encima de la velocidad de sincronismo, está funcionando como generador. Está arrastrando el motor al campo. Entonces, esto no es que de pronto aumente la velocidad del motor, porque lo que queremos reducirla, lo que hacemos es reducir la velocidad del campo. Entonces, para ejecutar un frenado regenerativo, lo que hacemos es que este punto de trabajo pase a la zona esta de aquí, lo que hacemos es desplazar la curva, en este caso, hacia la izquierda. ¿Cómo? Reduciendo la frecuencia. Y esto se hace con los variadores de frecuencia. Yo estoy aplicando a un motor los 50 Hz y si quiero hacer frenado regenerativo, lo que tengo que hacer es reducir esa frecuencia. ¿Vale? Y reduciendo la frecuencia, y con eso ya el motor está funcionando como generador. Lo hacemos funcionar como generador y el frenado se produce. ¿Vale? Luego necesitaríamos un control que devolviera esa energía a la red de algún modo. Pero de esta forma lo que haría el motor sería pasar de un punto de trabajo a funcionando como motor, que es esta zona de la curva, a que funcione como generador, que sería esta. Y entonces ahora el itinerario de frenado sería este de aquí. Sería este punto de aquí a la velocidad cero. El frenado regenerativo. Fijaros la diferencia, sería el frenado a contracorriente, que es pasar el punto de trabajo de aquí, de la derecha a la izquierda, y el frenado regenerativo, que es desplazar la curva del motor de la derecha a la izquierda, haciendo que la velocidad de sincronismo se reduzca. Entonces, si el motor está girando en este punto y yo la velocidad de sincronismo la reduzco por debajo de aquí, entonces resulta que ya el punto de trabajo no sería ese, sino que sería este, el que cruce con esta curva. ¿Vale? Entonces pasaría a funcionar como generador. Y por último, el frenado dinámico o electrodinámico, que consiste ni más ni menos que en aplicar una corriente continua a los bobinados del motor. Con lo cual, estamos reduciendo el campo y lo estamos fijando. Es algo parecido a lo que acabamos de ver. Reducimos la frecuencia a cero, pero con una tensión, de manera que el campo le paramos, pero con una fuerza electromagnética. Entonces, en este caso, se utiliza, digamos, una fuente de alimentación de continua, también a tensión reducida, que se le aplica durante un tiempo determinado, ¿no? Se utiliza en los trenes de laminación, en plantas siderúrgicas, y se emplea para conseguir una parada rápida y exacta de los mecanismos. Digamos que podría ser un circuito como este, el frenado electrodinámico. Veis que en esta parte está el motor alimentado a su corriente alterna trifásica, con su marcha paro, que lo tenemos aquí, y de momento que pulsamos el paro, observamos que este contacto se cierra, y este contacto que estaba cerrado antes, porque es un contacto temporizado a la desconexión del contactor, es decir, yo cuando pulso este contacto se cierra y este se abre, ¿vale? Pero cuando yo paro, el circuito para KM2 queda cerrado. ¿Y qué es lo que hace KM2? Pues KM2 aplica una tensión continua. Este cuadrado de aquí representa un convertidor de corriente alterna a corriente continua. Esto sí que es una fuente de alimentación, ¿no? Como comentábamos el otro día. Es decir, esto tiene un transformador y luego tiene un rectificador. Ya veremos en la siguiente unidad de trabajo qué es eso del rectificador. Pero bástenos decir que esto es un circuito que convierte la corriente alterna en continua. En principio también la reduce. Hemos de suponer que la reduce, aunque aquí no queda expresado eso, pero porque queremos aplicar una tensión reducida. Entonces, cuando paramos, ya digo, se mantiene este contacto temporizado a la desconexión, haciendo que KM2 alimente temporalmente las bobinas V1 y W1. Durante un tiempo. Cuando pasa el tiempo de temporización a la desconexión, el contacto este se abre. Quiere esto decir que cuando yo pulso, paro, aplicamos una tensión continua al motor durante cierto tiempo. Ese es el frenado dinámico. Por tanto, ¿qué tres tipos de frenado se pueden utilizar en los motores? El frenado a contracorriente, el frenado regenerativo y el frenado dinámico. ¿Vale? El frenado a contracorriente consiste en invertir el campo, básicamente. El frenado regenerativo consiste en reducir la velocidad del campo. Y el frenado electrodinámico consiste en aplicar una corriente continua al motor. De las tres formas, para que se produzca el frenado, ha de ser controlado. Porque ya os he dicho, el frenado a contracorriente, lo que puede ocurrir si no lo controlamos es que el motor va a girar en el sentido contrario. ¿Vale? Por ejemplo. Y en el frenado regenerativo debemos de coger esa energía del motor, aplicarla
o bien a una carga o bien a una red. No solamente reducir la frecuencia, sino que consiste en aplicar esa energía de algún modo para que se desarrolle en una resistencia de carga. A veces los variadores de velocidad pues tienen una resistencia, incluyen una resistencia para producir ese frenado, o bien que esa energía se acople a la red, con lo cual, bueno, pues de algún modo se reduce el consumo también. Es como si acopláramos dos generadores en paralelo, el de la propia red y el del mismo motor. La energía que consume la instalación pues consumirá de parte de los dos. Vamos a seguir con los motores de inducción, pero vamos a cambiar el concepto. Antes de desarrollarse los variadores de velocidad electrónicos, había distintos procedimientos para intentar conseguir modificar la velocidad de los motores de corriente alterna. Vosotros imaginaros que si antes no había posibilidad, o las posibilidades de variar la frecuencia eran muy pequeñas. ¿Por qué? Porque no había semiconductores de alta potencia. Los variadores de velocidad se consiguen por semiconductores de conmutación, pero de alta potencia. Siempre ha habido semiconductores y osciladores en electrónica, pero cuando hablamos de potencias de varios kilovatios, pues era complicado variar la frecuencia. Entonces, se empleaban distintos métodos para modificar un poco la velocidad. Uno de ellos era utilizar los motores de rotor bobinado. ¿Por qué se modificaba la velocidad? Pero se modificaba la velocidad porque con los motores de rotor bobinado, si conseguíamos modificar la intensidad del rotor, no como los de jaula anilla, que no se puede, pero los de rotor bobinado, si yo inserto resistencia y consigo modificar la intensidad del rotor, consigo modificar el deslizamiento, que es una forma de modificar la velocidad, pero modificar el deslizamiento me aporta una variación de velocidad en unos parámetros muy pequeños, muy cortos. Pero también, en fin, se utilizaba eso. Antiguamente los ascensores, incluso para producir frenados y tal, pues se utilizaban también ese tipo de motores de rotor bobinado. Otra forma de conseguir varias velocidades, pues no era con la corriente del rotor, con el deslizamiento, sino se intentaba afectar a los polos, al número de polos, porque recordad que la velocidad de un motor de corriente alterna es 60 por la frecuencia partido por los pares de polos. Como la frecuencia prácticamente era imposible de modificar, pues se optaba por modificar los pares de polos, ¿no? Y una forma de modificar los pares de polos es conseguir, mediante bobinados especiales, que es el que voy a explicar ahora, que un motor tenga una velocidad o la mitad, ¿no? Ahora vamos a ver, que es el motor Dalander. O bien, otra forma era, en un mismo motor, meter dos bobinados. Uno con un número de pares de polo determinado y otro con otro número de pares de polo determinado. Entonces metíamos corriente al primer bobinado y el motor giraba en un sentido. Por ejemplo, un motor que tuviera un par de polos giraba a una velocidad. Y si yo cogía y metía, en lugar de un par de polos, dentro del mismo motor, metía las bobinas y hacía otro bobinado de 3 pares de polos, pues cogía la velocidad triple, o sea, la tercera parte de la velocidad. ¿Esto qué es lo que ocasionaba? Pues que el motor tenía que ser mucho más grande. Porque si en un motor tengo que meter dos bobinados, es como si quisiera meter en un motor dos motores. Entonces el hueco de ranura y todo tendría que ser mucho mayor. Esto originaba pues ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿dónde se utilizaban los motores de varios bobinados? Pues en las lavadoras. Las lavadoras, bueno, serían motores monofásicos, pero el principio es el mismo. Más o menos, en las antiguas sobre todo, el motor, la lavadora giraba a una velocidad lenta para hacer el lavado de la ropa, y luego cuando había el centrifugado, que giraba a una velocidad mucho mayor, pues entraba el otro bobinado. Entonces un motor de lavadora de esas características tenía dos bobinados, velocidad lenta y velocidad rápida, ¿no? Eso es una de las opciones para la modificación de la variación de la velocidad. Un motor de velocidad con bobinados separados. Ahí lo tendríamos. Serían como dos motores, básicamente dos motores, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, dos motores, para no complicar el conexionado, pues estos dos motores aquí, por ejemplo, en este ejemplo, se conectan ambos, los dos en estrella, como si fueran dos motores por separado. Entonces aquí el KM1 está metiendo corriente a un bobinado y el KM2 está metiendo corriente al otro bobinado, ¿no? Desde luego que no deberían de poderse meter corriente a los dos bobinados, porque si no el motor
no funcionaría correctamente, habría problemas, ¿no? Pero bueno, ese es el principio del motor con bobinados separados. Dos motores en uno, por decirlo de algún modo. Y bueno, llegó un momento, se desarrolló un tipo de motor que con el mismo bobinado, pues claro, aquí en este caso, ¿qué ocurre? Que solo un bobinado funciona. Estamos utilizando solamente la mitad de la capacidad del motor. Pues cuando funciona a una velocidad, por ejemplo, la velocidad del bobinado 1, que pone aquí lenta, pues el otro bobinado estaba descansando. Y cuando funcionaba rápida, pues el bobinado de la velocidad lenta estaba descansando. ¿Qué se llegó a desarrollar? Pues se llegó a desarrollar el motor de dos velocidades con conexión Dalander, que mitiga este problema en parte. Siempre se utiliza todo el bobinado para el mismo motor. La limitación es que solamente se pueden utilizar para dos velocidades relacionadas entre sí, que es una el doble de la otra. Vemos que, por ejemplo, el ejemplo que he puesto yo antes de una lavadora, pues la velocidad de lavado es muy lenta y la velocidad de centrifugado es muchísimo mayor. ¿Vale? Entonces, ahí no hay una proporción del doble y la mitad. Entonces, cuando las velocidades requeridas eran 2 y las velocidades requeridas conservaban una proporción entre sí del doble y la mitad, se podía utilizar el motor Dalander, que utiliza todo el bobinado. Vamos a ver cómo es esto. Aquí quiero representar lo que podría ser, de una manera simplificada, el bobinado de una fase en un motor. Vamos a ver si lo podemos imaginar esto. ¿Veis estos números que ponen aquí? 1 al 10, luego otro al 10, digamos serían 20, 21, 22, 23, 24. Bueno, pues esto está representando las ranuras del estátor de un motor trifásico. Imaginaos que ese estátor, que es redondo, lo cerramos y lo estiramos en plano. ¿Vale? Bueno, pues esto estaría representando las ranuras de ese motor. Digamos que va de la 1 a la 24 y después de la 24 vendría otra vez la 1. Es un círculo que hemos cortado y lo hemos extendido. ¿Vale? Entonces, en estas ranuras es donde se produce la polaridad, los polos del motor. Estas ranuras. Pues el motor Dalander se basa en esta circunstancia. Fijaros que esto sería el bobinado de una fase. La de otra fase vendría por aquí, coincidiría en capas con este. En fin, con una sola fase lo veríamos. Donde tenemos un extremo, U1, el otro extremo, U2, y en el centro tenemos una toma intermedia. Bueno, pues en esta situación, si nosotros metemos corriente por U1, haciendo el recorrido, fijaros cómo la corriente en las ranuras 1, 2, 3 y 4 va hacia arriba, en las ranuras 7, 8, 9, 10 va hacia abajo, en las ranuras 13, 14, 15 y 16 va hacia arriba, y las ranuras 19, 20, 21, 22 va hacia abajo. Esto nos puede hacer suponer que mientras que en las ranuras de 1 a la 4 se va a generar un polo, por ejemplo un polo norte, en las ranuras 7, 8, 9 y 10 se generaría otro polo, un polo sur, de sentido contrario, como podéis ver. Sabemos que el campo magnético cambia en función de la dirección de la corriente. Por tanto, si cambia la corriente, cambia la dirección del campo magnético. ¿Sí? Por tanto, en esta situación, si yo meto la corriente por el principio y sale por el final, tendríamos un motor de 4 polos, como podéis ver, viéndolo en una sola fase. Luego otra fase y luego otra fase sería exactamente igual. Tenemos un motor de 4 polos. Están funcionando, está recorriendo la corriente todas las bobinas, pero tenemos 4 polos. Y si hacemos una conexión diferente, es decir, que en lugar de meter la corriente por la toma extrema, la metemos por la toma intermedia, estamos alimentando la toma intermedia, podemos suponer que la corriente en las ranuras 7, 8, 9, 10 y 13, 14, 15 y 16 va hacia arriba. Y la corriente en las ranuras 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3 y 4 va hacia abajo, que son adjuntas. Digamos que aquí las ranuras 7, 8, 9, 10 y 13, 14, 15 y 16 son ranuras que están adjuntas. Aquí, bueno, aquí hay otras dos, pero estarían completadas por otra fase, que estaría haciendo exactamente lo mismo. Y las ranuras 19, 20, 21, 22 y 1, 2, 3 y 4 también son adjuntas.
aunque esté la regla 23 y 24 entre medias, que estaría completada también igualmente por otras fases. En conclusión, como podéis ver aquí en la figura, estaríamos generando un circuito que tiene solamente dos polos. Si suponemos que cuando la corriente va para arriba genera un polo, por ejemplo un polo norte, y la corriente cuando va para abajo genera un polo, por ejemplo un polo sur. Tenemos un motor de dos polos si metemos corriente por la toma intermedia. Y un motor de cuatro polos si metemos corriente por la toma principal. ¿Vale? Lo veis aquí. ¿No? Dos polos, cuatro polos. Dos polos, cuatro polos. Este es el principio del motor combinado Dallander, o motor de dos velocidades. Es un motor que aprovecha todo el bobinado, a diferencia de los motores de bobinado separado, con la circunstancia o la limitación de que la proporción entre las velocidades tiene que ser de 1 a 2. En el ejemplo, o podemos hacer que el motor gire con dos polos, con lo cual a 50 Hz tendríamos un campo giratorio de 3000 revoluciones por minuto, o bien que gire con cuatro polos, con lo cual teníamos un campo giratorio con una velocidad de 1500 revoluciones por minuto, es decir, la mitad. Esa es la conexión Dallander, en la que se basa la conexión Dallander, la relación del número de polos. Un motor Dallander trifásico, por lo tanto, tiene los bobinados partidos. Por ejemplo, un bobinado Dallander que conectemos en triángulo tendría esa forma, ¿no? Cada fase veis que está partida. La fase U, ¿la veis ahí? Que empezaría por U1 y terminaría en U2, que sería el de arriba. La fase V1, la fase V que empezaría en V y terminaría aquí. Y la fase W que empezaría en W1 y terminaría aquí. Y veis que aquí las tomas intermedias son U3, V3 y W3. Entonces, si metemos corriente, como está aquí, por las tomas principales, que es el primer caso que hemos visto antes, metemos corriente por el U1, lo que ocurre es que vamos a tener una polaridad mayor, es decir, más número de polos, por lo tanto, menos velocidad. La conexión en la placa de Bornes de un motor de esas características sería así. Normalmente, los motores de dos velocidades ya vienen conectados interiormente en estrella o en triángulo. En muy raras ocasiones me aportaría los 9 terminales, que sería para hacer la conexión en triángulo y luego la otra en media. Normalmente ya están conectados interiormente, o bien en estrella o en triángulo, que se le llama doble estrella o doble triángulo, porque tiene las dobles bobinas. Por ejemplo, en este caso sería un doble triángulo, ¿vale? Y el bobinado, la placa de Bornes me vendría con tres bornes principales, U1, V1 y W1, y para la velocidad lenta simplemente meter corriente en los tres bornes principales, simplemente. Hago hincapié en esto porque cuando hagamos esta práctica, pues tendréis que venir a esta diapositiva para ver cómo se conecta en velocidad lenta. Porque en velocidad rápida, como hay que conectarlo, es metiendo corriente por los intermedios. Fijaros bien que aquí está la figura girada, no se ve muy bien, pero si os fijáis bien, estamos metiendo corriente por U3, por W3 y por V3. ¿Vale? Estamos metiendo corriente por aquí. ¿Vale? Y estamos cortocircuitando los principales. Es decir, estaríamos haciendo algo así por el estilo. Lo voy a representar de otra forma para que a ver si lo podemos ver también de otra forma con mayor. Si tenemos aquí en estrella sería exactamente igual, ¿eh? O sea que es independiente de que esté conectado en triángulo o en estrella para hacer lo mismo para velocidad lenta y para velocidad rápida. Esto sería, bueno, más o menos lo que tendríamos. Y para la velocidad lenta, o sea, para la velocidad rápida, sería meter corriente por aquí. Y estos tres principales, cortocircuitarlos. ¿Vale? Más o menos es lo que indica este dibujo de aquí, de una forma diferente. ¿Eh? ¿Vale? Está metiendo corriente por los tomas intermedias y los principales los está cortocircuitando. ¿Esto cómo se hace? Pues en la placa de Bornes sería así. Sería como si estuviéramos un poco conectándolo en la estrella, lo que pasa en este caso alimentando por debajo.
alimentamos los bornes intermedios y hacemos un cortocircuito en los principales. En un circuito con contactores, está aquí representado de algún modo también este dibujo, que habría un contactor KM1 para la velocidad lenta que conectaría corriente a los bornes principales. Y luego para la velocidad rápida habría dos contactores. Un contactor KM2 que mete corriente en las tomas intermedias y un contactor KM3 que los cortocircuita. Más o menos sería así el circuito fuerza. ¿Vale? Contactor KM1, veis aquí, que mete corriente en los principales para la velocidad lenta. Y contactores KM2 y KM3 que mete corriente en las tomas intermedias y cortocircuita los principales. ¿Vale? Entonces ahí habría que hacer un circuito de automatismo, en el cual yo tendría un pulsador para velocidad lenta que alimente solamente KM1. KM1 tendría que, fijaros bien, interbloquear a KM3, porque KM3 lo que está haciendo es un cortocircuito. Si en algún caso entra KM1 y KM3, ocurriría que habría un cortocircuito a tres fases, lógicamente. Y luego habría otro pulsador que haría que entrase KM2 y KM3 a la vez. Ya digo, en este caso siempre tendría que haber un interbloqueo forzosamente entre KM3 y KM1. ¿Vale? Y esto sería el principio del motor Dalander, que se utilizaba también bastante en este tipo de casos. Ahora son motores que, francamente, tanto el motor de rotor bobinado como el rotor de bobinados separados, como el motor Dalander, están en desuso, porque eran artimañas para conseguir variar o conseguir motores que tuvieran diferentes velocidades en corriente alterna. Actualmente, con los variadores de velocidad electrónicos, pues todo eso está súper limitado. Digamos, ese tipo de motores están en desuso, pero bueno, lo podéis encontrar y vamos a trabajar también con ello de algún modo, al menos con la conexión Dalander, ¿no? La unidad 6, digamos, entraríamos un poco en el tema de los variadores de velocidad. Y por último, dentro de los motores de corriente alterna están los motores monofásicos de inducción. Motor trifásico, el motor monofásico. ¿Por qué hemos estudiado primero el motor trifásico y después el motor monofásico? Porque en realidad el motor monofásico es de una configuración más compleja que el motor trifásico. El motor de inducción se basa en un campo giratorio. Entonces, el campo giratorio en un sistema trifásico se produce de manera natural, porque las tres fases van desfasadas en el tiempo. Primero alcanza el máximo una, luego la otra y luego la otra. Entonces, si nosotros distribuimos las tres fases en un círculo de manera geométricamente equilibrada, veremos que el campo magnético o la influencia de ese campo va modificando modificando el espacio, porque primero una fase está, imaginaos que por ejemplo la fase L1 está situada en la parte superior, la fase L2 está situada hacia la derecha y la fase 3 más hacia la derecha aún. Pues si primero la 1, luego la 2 y luego la 3, pues el sentido de giro se establece de manera natural. Y si yo, por ejemplo, tengo simplemente con 3 puntos me valdría. Si tengo aquí primero el 1, luego el 2 y luego el 3, ¿vale? Pues veremos que aquí, si primero viene la fase 1, luego la 2 y luego la 3, tendríamos un sentido de giro aquí en este sentido, ¿vale? El sentido de las agujas del reloj. Si metemos primero la 1, luego la 3 y luego la 2, pues tendríamos el sentido inverso. Digamos que el sentido de giro en un motor trifásico, o el giro del motor trifásico, se establece de manera natural. Sin embargo, en un motor monofásico, pues esto es más complicado. Y sin embargo son los más utilizados. Porque claro, nosotros en nuestras viviendas, por lo menos a nivel doméstico, tenemos una corriente monofásica, por lo tanto, prácticamente los motores que utilizamos en la vivienda, a no ser que sean los motores de los pequeños electrodomésticos, que son, ya digo, motores universales, motores de escobillas, son motores monofásicos. Por ejemplo, tenemos motores monofásicos en las lavadoras, que es este primero de la izquierda, motores monofásicos en bombas de agua, que es ese que veis ahí en el centro, incluso en máquinas herramientas, como que es el que veis a la derecha, en un taladro vertical.
Su diseño es el mismo que el de los trifásicos. Se basa, su principio más bien, más que su diseño, pero bueno, sobre todo su principio, se basa en un campo magnético giratorio. Incluso el aspecto a nivel industrial es muy parecido. Si no, fijaros bien que aquí vemos una pequeña diferencia, como es este pequeño dispositivo que tienen aquí, este de aquí, o bien este de aquí. Esto es un condensador. Ya hemos visto los condensadores un poco en la primera unidad de trabajo, cuando vimos los circuitos de corriente alterna, porque normalmente los motores monofásicos de inducción, la mayor parte de ellos, de determinada potencia, utilizan un condensador para arranque, ¿no? Los de inducción. Tiene un bobinador estatórico que recibe alimentación y un bobinador rotórico en cortocircuito que normalmente también es en jaula de ardilla. En eso se parece mucho a los trifásicos, ¿no? Veis aquí un ejemplo gráfico. El bobinador estatórico con sus ranuras y tal, y el bobinador rotórico que en realidad es un bobinador de jaula de ardilla. Son barras cortocircuitadas y demás. Algunos además tienen un interruptor centrífugo que aquí tiene su explicación, pero un interruptor centrífugo que cuando el motor ha arrancado se abre. Es un contacto que está cerrado, pero cuando se pone a girar por la fuerza centrífuga el contacto se abre. Los del interruptor centrífugo son motores más antiguos, ¿vale? Lo que vosotros vais a encontrar como motor de inducción no van a ser motores con un condensador y ya está, no van a tener, normalmente no tienen interruptor centrífugo. Y su principio de funcionamiento se basa también en la generación de un campo magnético, igual. Un campo magnético giratorio que arrastra de algún modo al rotor. Sin embargo, al disponer de una sola fase, el campo magnético alterno no es giratorio, ¿eh? Al disponer de solo de una fase, vamos a tener un problema ahí con el campo magnético. Nuevamente lo vamos a ver aquí. El motor monofásico, si ponemos un motor monofásico con dos bobinados, por ejemplo, un motor de dos polos, como podría ser este, motor de dos polos, bueno, pues tiene una serie de bobinas con una serie de ranuras y tal. En color naranja veis que sería un polo y el otro mitad de bobinado sería otro polo. A la hora de ponerse a girar, el campo magnético es alterno, ¿no? Y va cambiando de norte a sur o de sur a norte, pero si os fijáis en la figura, veis que cambia, pero no está definido el sentido de giro. Para pasar de norte a sur y de sur a norte puede girar tanto en un sentido como en otro, ¿no? Necesita alguna forma para que arranque. Normalmente un motor trifásico o un motor monofásico sin bobinado auxiliar o sin ninguna artimaña para que arranque es como un motor alterna trifásico cuando arrancamos en dos fases. Si nosotros cogemos un motor trifásico y le metemos dos fases, el motor se queda vibrando y normalmente le cuesta arrancar. Bastaría con que con la mano incluso le diéramos impulso en un sentido o en otro, da igual para que arrancara, ¿no? Eso lo podemos hacer en cualquier momento con estos motores pequeños, meterle dos fases, el motor se va a quedar así vibrando y si yo hago así con la mano en un sentido, el sentido de las agujas del reloj, le doy impulso con la mano, se pone a girar en el sentido de las agujas del reloj. Si le doy en un sentido contrario, se pone a girar en el sentido contrario. Igual que ahí ese campo magnético que veis ahí, que es alterno, si le pongo a girar en un sentido, pues el rotor gira en el sentido que ha arrancado y ya sigue girando, ¿vale? Pero no arranca. Si no hacemos eso, no arranca. Entonces, existe distintas formas de conseguir esto. Una forma de conseguir esto es el motor de fase partida, ¿vale? Que consiste en meter un bobinado auxiliar, ¿vale? Ahí lo tenemos también, un motor en este caso de 4 polos que también está, que no arranca, ¿vale? En un sentido y en otro. Lo que hacemos con la fase partida es meter un bobinado auxiliar que está desfasado geométricamente, lógicamente porque está en distintas ranuras, no está en las mismas ranuras, un ángulo, y también intentaremos conseguir que se desfase eléctricamente, bien porque tiene una autoinducción diferente, más vueltas o menos vueltas, tiene un coeficiente de autoinducción diferente, con lo cual el desfase producido es diferente. Una bobina, sabemos que una bobina pura desfasa 90 grados, ¿vale? Pero ninguna bobina es pura. Tiene inducción bobina y tiene resistencia. Entonces, si yo consigo un bobinado auxiliar con diferente coeficiente de inducción, consigo que se desfase también en el tiempo. Es decir, conseguimos un campo diferente, como podría ser en este caso que veremos aquí. Si yo a un bobinado le metemos un bobinado auxiliar, en este caso, veis, el bobinado auxiliar
sería el azul, ¿vale? Y arrancamos. En este caso el bobinado azul, fijaros aquí abajo en la figura, va desfasado con respecto del principal, con lo cual ya se le da un sentido al giro. ¿Veis? Fijaros estas dos flechas, que son el bobinado principal, el bobinado auxiliar. Primero el principal, luego el auxiliar, luego el principal, luego el auxiliar, y gira en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Si yo de algún modo cambio esto, cambio el desfase de los dos campos, ahí está adelantado el principal con respecto al auxiliar. Si hacemos un cambio, adelantamos el auxiliar con respecto al principal, el sentido de giro cambia. Lo vemos ahí. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste el motor de fase partida? Que es el mismo principio que utilizan todos los motores monofásicos. En que utiliza un bobinado auxiliar, que tiene un desfase diferente del principal. Y además, para conseguir que ese desfase sea mayor, se le pone un condensador. Se le conecta un condensador en serie para hacer que el desfase sea aún mayor. Sabemos que el condensador tiene un desfase totalmente contrario a una bobina. Bueno, pues ese es el principio del motor de fase partida. Los motores de fase partida actuales lo que utilizan es un bobinado principal, veis aquí, un bobinado auxiliar y un condensador. Veis aquí la figura del motor. Y esto se conecta de esta forma que vamos a ver aquí. Veis aquí en la parte de la izquierda lo que sería el esquema funcional para que el motor gire en un sentido. Tenemos el bobinado principal, U1 y U2, y el bobinado auxiliar que se conecta en paralelo con este, pero en serie a su vez con el condensador. Esa es la forma de conectar un motor monofásico. Bobinado auxiliar en serie con el condensador y en paralelo con el bobinado principal. Y para invertir el sentido de giro, igual que en todos los motores, en los motores de corriente continua, cualquier motor, hay que invertir el sentido del campo, es decir, hay que invertir uno de los dos bobinados. En este caso, el que se invierte es el bobinado auxiliar. Fijaros bien que en esta parte de la izquierda la fase L va al terminal V2 y aquí la fase L va al terminal V1. ¿Vale? Estamos invirtiendo el bobinado V1 por el V2. ¿Vale? El V1 va aquí al condensador y aquí el que va al condensador es el V2. Estamos invirtiendo uno de los dos campos. Y el motor girará en sentido contrario. La placa de Bornes de un motor monofásico es la que veis aquí. Esta es una placa de Bornes de 6 terminales. Normalmente, a veces es de 4 terminales. Los dos de la izquierda sobre los dos de la derecha no van a cambiar. Por lo tanto, normalmente esto es un motor de 4 terminales, que son los 4 terminales de aquí. Yo he querido poner los 6 porque realmente para que veáis la conexión. ¿Cómo es la conexión? Pues la conexión de esta parte es el terminal C con el U2, que sería este puente de aquí. ¿Vale? El terminal V1 con C, que es este puente de aquí. Y el terminal U2 con V2, que es este de aquí. Perdón, U1 con V2, que es este de aquí. ¿Vale? El primero es este, el segundo es este y el tercero es este. Y la otra conexión, este mismo terminal continúa. Por lo tanto, este es el que os he dicho que a veces no se contempla, porque se hace internamente. Y el que cambia es V1, que ahora va con U1, vertical, y V2, que va ahora con C. Es decir, si tenemos una placa de Bornes de un motor monofásico, si es una placa de Bornes normalizada, una caja de Bornes normalizada, para un sentido de giro habrá que conectar los 4 terminales principales, que son los de la izquierda, en horizontal, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Y para girar en el sentido contrario hay que conectarlo en vertical. El de arriba a la derecha a la izquierda con el de abajo a la izquierda y el de arriba a la derecha con el de abajo a la izquierda, como lo veis ahí en la figura. Esa es la conexión en placa de Bornes, en caja de Bornes, de un motor monofásico. Otra forma de entender los motores monofásicos es cuando un motor monofásico se cambia muy habitualmente su sentido de giro. No hay diferencia entre el bobinado auxiliar y el bobinado principal. Los dos bobinados son iguales. Entonces, el desfase
solo se consigue con el condensador. Eso ocurre en los bobinados de las lavadoras. ¿Vale? Cuando queremos el bobinado de una lavadora invertir su sentido de giro, por ejemplo, sabéis que la lavadora, la antigua sobre todo, ahora ya se utilizan otro tipo de motores, pero el lavado gira en un sentido, luego gira en otro, luego gira en otro, está cambiando de sentido constantemente. Entonces, en ese caso, los dos bobinados son exactamente iguales, el auxiliar y el principal son iguales. Luego, si tiene bobinado de centrifugado, pero eso es independiente de lo que estamos hablando ahora. El centrifugado va siempre en el mismo sentido. Son dos bobinados iguales. Y lo que hace el circuito programador de este motor, de la lavadora, es simplemente un conmutador. El neutro le conecta a un punto común de los dos bobinados y con el conmutador lo que hace es primero hacer que el bobinado L1 sea el principal y el otro el auxiliar, con lo cual girará en su sentido, porque este irá adelantado con respecto de este. Y en otro sentido, cambia este bobinado principal y este bobinado auxiliar. Ahora el que adelanta es L1 sobre L2. Entonces es simplemente un conmutador que está batiendo a un lado y a otro, a un lado y a otro. Entonces gira en un sentido y gira en otro. Esa es la conexión en el motor de lavadoras. Ya repito que son motores que están cambiando constantemente el sentido de giro. Entonces ahí el concepto de bobinado auxiliar y bobinado principal se pierde. Lo que me interesa es un desfase de ambos bobinados y eso se consigue solamente con el condensador. Bien, esto lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día ya continuaremos introduciendo lo poco que nos queda de los motores monofásicos por no hacer esta sesión muy larga.